Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Nos toca el punto 27 del DOCAT. ¿Por qué la Iglesia practica la solidaridad? Y responde: una Iglesia que no fuera solidaria sería una contradicción en sí misma. La Iglesia es el lugar en el que acontece la solidaridad legada por Dios al ser humano. En la comunidad eclesial, el amor de Dios ha de encontrar la prolongación en el amor humano y finalmente llegar a todos. La Iglesia es el lugar en el que Dios quiere reunir a todos, la morada de Dios entre los hombres. La Iglesia es signo e instrumento para la unión de todos los seres humanos con Dios y entre ellos. Con una Iglesia que, según el modelo de su Señor, es solidaria con los desfallecidos, las víctimas y los pobres de su tiempo, Dios intenta llegar a las gentes de todos los pueblos y culturas para asistirlas. Ahí donde las personas quieran revestir al mundo de humanidad, Dios estará a su lado. La Iglesia es, por tanto, solidaria con todos los que quieren hacer visible en la tierra la salvación de Dios. Bueno, por lo tanto, aquí habla del tema de la solidaridad. A ver, algunas reflexiones así brevemente. ¿Es lo mismo solidaridad que caridad? A ver, yo diría que la solidaridad es hija de la caridad, es hija de la caridad. No sería correcto que utilizásemos la palabra solidaridad para suplir la palabra caridad. A veces nos podemos avergonzar de la palabra caridad y en vez de la palabra caridad la sustituimos por la palabra solidaridad. Eso no sería correcto. No sería correcto porque es bueno recordar que detrás de la solidaridad es algo teológico antes de ser algo moral o ético, un principio ético. Es algo teológico. ¿A qué me refiero con que es algo teológico? Porque la solidaridad nació de la caridad de Dios que, por amor a nosotros, se hizo solidario con nosotros y compartió nuestra condición humana. O sea, la caridad, el amor de Dios le ha llevado a ser solidario con la condición humana. No hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, asumió nuestra condición humana. Y entonces Él ha querido conocer, ha querido experimentar nuestra debilidad y nuestra condición humana. O sea, Dios por caridad se ha hecho solidario. Solidario. Luego, podríamos decir que la solidaridad es antes un hecho teológico antes de ser un principio moral, porque si no dijésemos esto, tendríamos el riesgo de caer en un moralismo. Ojo, que existe también el moralismo social, igual que existe el moralismo en materia del sexto mandamiento, el moralismo de que si el vestido me tapa o no me tapa, me llega hasta la rodilla o me llega hasta el tobillo, me llega hasta no sé qué sitio, y se puede caer en una especie de moralismos, de casuísticas del sexto mandamiento con el tema de la pureza. Ojo, también se puede caer en el moralismo cuando se habla de solidaridad y de justicia social para con el prójimo sin haberlo fundado en el principio teológico de que nosotros estamos llamados a la solidaridad entre nosotros porque Dios, por su misericordia, ha sido solidario con nosotros. Bueno, entonces digamos que la Iglesia, dice este punto, es lugar de solidaridad, signo e instrumento de solidaridad ante el mundo. Es un lugar de solidaridad porque en la Iglesia Dios se ha unido con el hombre y todos somos iguales ante los ojos de Dios. En la Iglesia todos compartimos la común condición de hijos de Dios. Y el Papa, fijaros bien, el Papa tiene la misma dignidad que tú, no menos y no más, como hijo de Dios.
O sea, en la Iglesia existe esa solidaridad entre todos nosotros, y la Iglesia es signo, instrumento de solidaridad ante el mundo, ¿eh? Y que es capaz de reconocer en todo el mundo, en todos los seres humanos, es capaz de, especialmente en los desfallecidos, dice aquí, víctimas y pobres de cada tiempo, la común dignidad de los hijos de Dios, con los cuales estamos llamados a ser solidarios. De manera que en la Iglesia se vive ese ministerio de la consolación al cual estamos llamados. Sí, existe un ministerio de la consolación. La palabra consolación puede ser mal interpretada. ¿Qué es? Que el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? O sea, la consolación es pues algo meramente afectivo, pero no efectivo. No, la consolación, la verdadera consolación, es que también el mundo necesita afectos, ¿eh? O sea, es que también la gente necesita sentir cariño, ¿eh? La mayor pobreza es la ausencia de cariño. La consolación de la Iglesia, nuestra, no ante el mundo, tiene que ser afectiva y efectiva, obviamente, afectiva y efectiva. Y entonces, en ese sentido, dice que nosotros somos signo e instrumento, o sea, estamos llamados a ser signo e instrumento de consolación, de solidaridad ante el mundo. Y es una gran responsabilidad para todos nosotros el hecho de que al actuar delante del mundo estemos haciendo con los demás lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha actuado así contigo, haz tú también con el otro. Es la parábola evangélica. Dice, oye, yo a ti te he perdonado toda esta deuda. Oye, si yo te perdono allí toda esta deuda, tú también tendrás que perdonar toda esta deuda con el otro, ¿no? O sea, tendrá que haber una lógica de solidaridad. ¿Cómo es posible que si Dios ha sido así de solidario con nosotros, con tu pobreza y pequeñez, tú sin embargo procedas de manera contraria? Bueno, pues por esto la Iglesia practica la solidaridad, y la pone en el centro de nuestra vida, porque Dios ha actuado así con nosotros. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Hoy nos toca el punto 28, que tiene como pregunta: ¿qué relación existe entre la doctrina social y la fe? Y responde: no todo el que se involucra política o socialmente es cristiano, pero difícilmente se puede llamar cristiano aquel que no se involucre socialmente. El Evangelio llama intensamente al ser humano a que practique el amor, la justicia, la libertad y la paz. Con el anuncio del reino de Dios hecho por Jesús, no solo fueron salvadas y redimidas algunas personas puntuales, sino que se inició más bien una forma nueva de comunidad,
un reino de paz y de justicia. Este reino solo lo puede crear Dios. Los cristianos, sin embargo, deben de trabajar por una sociedad mejor. Se trata de construir una ciudad del hombre más humana porque es más conforme al reino de Dios. Mediante la comparación del reino de Dios con la levadura y su amasado en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta, Jesús nos está indicando el camino que los cristianos hemos de seguir en la sociedad. Bueno, la pregunta era, os recuerdo, ¿qué relación existe entre la doctrina social y la fe? ¿Qué relación existe entre el compromiso, ¿no? entre el compromiso social y la fe? No todo el mundo, no todos los que tienen compromisos sociales tienen fe, pero sí es verdad que todos los que tienen fe están llamados a tener un compromiso social en distintas maneras y en distintas medidas, porque no todos los compromisos sociales tienen que ser del mismo tipo. Hay muchos tipos, ¿no?, de compromisos sociales, pero está claro que estamos llamados, ¿no?, a tenerlo. Aquí para iluminar esto han puesto una cita de un tal Albert Schweitzer. Bueno, la verdad es que es un nombre de esos alemanes un tanto impronunciables, que es muy curiosa. Dice: el que crea ser cristiano por ir a la iglesia se equivoca. Uno no se convierte en coche solo por estar en un garaje. Bueno, como es una cita un poco provocadora, que no hay que coger de ella más que lo que quiere decir. Quiere decir que cuando uno está en la iglesia, cuando alimenta su vida espiritual, es como cuando un coche va pues al taller a que lo cuiden, a que lo pongan a punto. Pero claro, luego el coche no está hecho para vivir en el taller. El coche está hecho para vivir en el mundo. Bueno, pues este es el ejemplo que pone, O sea, para nosotros la vida sacramental, la vida de oración, es un vivir en Dios, alimentándonos de Él, pero después estamos llamados a llevar a Dios al mundo, a encarnarlo en nuestra vida, en nuestras actitudes. Bueno, es un ejemplo concreto. Todo ejemplo hay que cogerlo pues con su debida, digamos, metáfora, sin sacarlo de su sitio. Pero esta es la clave. Aquí el problema, ¿cuál ha existido? El problema ha existido que a veces hemos hecho una dicotomía, o vida de fe o compromiso en el mundo. Ayer, por ejemplo, asistí a una proyección de esa película documental llamada Converso, en la que se refleja, el director David Arrativel refleja la conversión de su entorno familiar, y sale también como su madre pues en aquellos años, digamos, del posconcilio, pues fue de esa generación en la que pues, fueron por el camino de el compromiso social, sindical, etcétera y tal, ¿no? Y claro, comenzaron inspirándose, ¿no?, en el Evangelio, pero luego al final se terminaron por diluir totalmente en el supuesto compromiso sociopolítico sindical y se olvidaron de Dios. Y ahí perdieron la fe. O sea, a veces se entendió el compromiso social de una manera en la que dejó de inspirarse en Jesucristo, y entonces al final fue pura política y fuera. Pero claro, y luego en el documental se muestra cómo después de ese error se vuelve a encontrar con Jesucristo, ¿no?, en un encuentro vivo y verdadero con Él. Es que a veces se ha hecho una dicotomía, que o vida de fe o compromiso social. No, que ambas cosas tienen que estar unidas. Estamos llamados a ser como la levadura que es capaz de transformar, o sea, de aportar algo muy importante desde la inspiración de Jesucristo para que la sociedad sea más humana, para que las leyes sean más conformes, las relaciones sociales, ¿no?, sean más conformes al reino de Dios que Jesucristo ha venido a instaurar. Pero esta es la clave, que creamos en que siendo más fiel a Jesucristo, siendo más fiel, de ahí se desprenden pues actitudes distintas, formas de ver la vida, en las que cómo vería Jesucristo esto, cómo configuraría, y eso nos haga poco a poco ir conformando la sociedad desde una doctrina social que está inspirada en la fe. Luego aquí el riesgo es la dicotomía,
la dicotomía entre doctrina social o fe, no. La visión católica se caracteriza por la integración, no por la dicotomía. Esto me lo habéis escuchado muchísimas veces, pero que es una de las claves, ¿no? Una de las claves que en Jesucristo todo se integra. Bien, dejamos aquí este comentario del punto 28 del DOCAT. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Nuestro pequeño rincón para el DOCAT, el punto 29, que es muy breve. Pregunta: ¿puede lo social ser el fin último de la Iglesia? Y responde: no. La Iglesia no habría cumplido aún con todos sus cometidos dentro de una sociedad únicamente justa. La salvación anunciada por la Iglesia se inicia en la tierra, redime al hombre, transforma las relaciones humanas y santifica las heridas de la comunidad. La redención se inicia en la tierra como signo de esperanza, dentro de estructuras sociales justas. No obstante, la ciudad nueva no es el resultado de las luchas y los esfuerzos humanos. Si hacemos cuanto está en nuestras manos, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, desciende del cielo hacia nosotros. El reinado de la verdadera paz es un don de Dios. A ver, la pregunta era si lo social es el fin último de la Iglesia, porque estamos hablando aquí de doctrina social. O sea, el DOCAT es un compendio de doctrina social. ¿Lo social es el fin último? No. No es el fin último. El fin último es la salvación eterna. El fin último es la salvación eterna. Y es verdad que la justicia social nos ayuda, o sea, el construir en este mundo la justicia social está preparando, poniendo las bases de esa vida eterna. El reino de Dios está llamado a establecerse en esta vida ya. Pero fijaros una cosa, también sería un error pensar que el reino de Dios se identifica al 100% con la justicia social o con el progreso humano. No es así, no es verdad, Por ejemplo, ¿alguien se atrevería a decir que el reino de Dios está más establecido pues en Suecia o en Noruega, que son así países con un estado social muy desarrollado, que en el Congo, o que en un país que está incluso en guerra? ¿Alguien se atrevería a decir que el reinado de Dios está más cerca en Suecia y en Noruega que en el Congo? Yo desde luego no me atrevería a decir eso, Es que el reino de Dios no se identifica con el bienestar, ni siquiera con la justicia humana, o sea, no se identifica. Es verdad que el reino de Dios también exige nuestra lucha por la justicia, pero no se identifica con ella. En el fondo, lo definitivo
El fin definitivo de la Iglesia es la gloria de Dios y es el bien y la salvación del alma. Y a veces puede acontecer paradójicamente que en una situación de verdadero, digamos, desastre social, pues un alma esté preparando, ¿no?, en medio de injusticias, etcétera, esté preparando su salvación eterna, y puede ocurrir pues que en una situación de bienestar social y de pues un estado social pues muy desarrollado, pues he puesto los casos de esos países donde Suecia y Noruega, etcétera, sin embargo viva absolutamente pues eso, ¿no?, cerrado a la gracia de Dios, cerrado, desesperado. Y de hecho, menuda paradoja el que en esos países el índice de suicidio sea muy superior al de los países pobres. Menuda paradoja es esa. A ver cómo se entiende, ¿no? Bueno, por lo tanto, sí, la doctrina social sí es una... O sea, la justicia social sí está implicada, ¿no?, en la llamada de Cristo a la salvación del mundo, pero no se identifica con ella. Con lo cual también hay que decir que tenemos que siempre priorizar lo espiritual, la conversión del corazón, la humildad del corazón. Eso hay que priorizarlo por encima de cualquier otro aspecto. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.